Amigos y amigas, en Fuera de Juego nos encanta el mes de marzo, la primavera ya está a la vuelta de la esquina, los días ya son más largos y hay partidos de eliminación directa en la Liga de Campeones. Vaya jornada con tantísimas cosas por comentar con Eduardo Vizcayar, con Barak Feber, con Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Tenemos tanto que vamos ya al turrón. Arranca Fuera de Juego. Venga, y en el Fuera de Juego os quiero contar el menú del día de hoy, que viene cargadito con platos de primerísima calidad. Vamos a analizar la victoria, para algunos sorprendente, 3-0 del Real Madrid contra el Manchester City. Vamos a darle una vuelta también al puntito o al empate, porque no es una fase de liga, sufridísimo del Barça en St. James's Park contra el Newcastle. El partidazo, la repetición de la Mundial de Clubes de la final entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain, y vamos a hablar de un Bayern de Múnich que le mete miedo al pánico. Pero, amigos, vamos a empezar con una ronda rápida porque han pasado tantas cosas y tantas cosas se van a quedar fuera de este programón que quiero que me destaquéis qué es la imagen de la jornada para ustedes tres. Arrancamos contigo, Vizca. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te va, Alex? Un saludo para todos, para los compañeros, para la gente que nos está viendo aquí en Fuera de Juego. Yo creo que la imagen más fuerte es una de las más fuertes que he visto en un partido de este tipo en la Copa de Europa. Federico Valverde. Tremendo. Ya nos metemos en el partido del uruguayo, pero yo aquí ya os lo digo. Hizo partido, utilizando terminología Luis Enriquil, de Michael Jordan, en todos los sentidos. Barak Feber, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, saludos Alexis y Eduardo. En realidad, creo que no es una exageración decir que pasaron cosas históricas. Históricas en la medida en la que pasará mucho tiempo y seguiremos recordando. Quizás no con la nitidez de, mira, era un partido de ida, de octavos de final, que enfrentaba tal y tal. Igual y se nos olvida el apellido de Kimski, pero vamos a recordar la figura de Kimski como aquel pobre portero y lo que le pasó contra el Atlético de Madrid. Valverde, por supuesto que su carrera, llegue a donde llegue, va a quedar definida a partir de este partido. Va a ser uno de los grandes momentos en la historia de Federico Valverde, si no el momento de un jugador que por sí antes de la noche de ayer ya era un jugador camino a ser histórico, ahora sin duda ya lo es. Y una jornada más que no podemos normalizar, no podemos caer en el error de normalizar por más que se repita durante muchas semanas, durante ya varios años, lo del Bodo Glimt, ¿no? Es otra jornada brillante de un equipo extraordinariamente fantástico. Metió 3 al Sporting de Portugal y esa es una de esas historias que, desgraciadamente, por cuestiones de tiempo vamos a tener que tocar muy ligerito. Alexis, ¿cómo estás, amigo? Vaya jornada tremenda de Liga de Campeones. ¿Con qué te quedas tú, más allá de estos flechazos así más grandes que vamos a analizar ahora enseguida? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo me voy a quedar con la imagen de Luis Enrique cuando acaba el partido. Luis Enrique es un entrenador que suele ser bastante arisco con la prensa, salvo cuando gana. Cuando gana es siempre un entrenador dicharachero, jovial, bromista, le encanta el jugueteo. Ayer le vi en las entrevistas que hizo después del partido, se le veía cualquier pregunta que le hacían, por muy hiriente que pudiera llegar a ser, siempre la pillaba por el lado bueno, reía, sonreía, y quería destacar que ayer el PSG hizo 0,9 expected goals y marcó 5 goles, y ayer no vi a Luis Enrique defender los expected goals, que es el gran defensor de esa estadística que no sirve para absolutamente nada, pero que a él se agarró a esa estadística durante no la temporada pasada, sino la anterior, en aquella eliminatoria contra el Dortmund. Ayer no la sacó y hace bien en no sacarla, porque realmente sirve de bastante poco. Luis Enrique, los expected goals, Fede Valverde, su actuación maravillosa, el Bodo Glimt, Kinski, y no nos podemos olvidar la vergüenza de penal que le señalaron a favor al Arsenal contra el Leverkusen. Pero vamos con, de inicio discrepo. Vamos con el primer partido que queremos analizar a profundidad, el partido de Fede Valverde, el partido del Real Madrid 3-0 contra un Manchester City decepcionante. No sé si queréis empezar, como ese libro, Anatomía de un instante. No sé si queréis empezar a diseccionar la jugada que cambia el partido. El City había propuesto un juego con extremos abiertos, había intentado inventar Guardiola, como casi siempre que vuelve al Santiago Bernabéu. Estaba todo el partido intentando encontrarle la espalda a Alexander-Arnold y, curiosamente, Vizca, el partido empieza a cambiar
cuando el Madrid le agarra la espalda al lateral del City, a Nico O'Reilly, con esa combinación entre Thibaut Courtois y Fede Valverde. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que fue demasiado, te diría que fue hasta sencillo para el Madrid, porque es un pelotazo largo del arquero, no quiero decir un rechazo, pero sí es Courtois conectando directamente con Valverde, un Valverde que ya le estaba dando esa mano a Alexander-Arnold defensivamente. Y después hay gestos técnicos de Valverde que son extraordinarios, como la carrera, el control, la decisión para encararlo a Donnarumma, cómo lo supera con el recurso a Donnarumma, y después cómo Donnarumma, habiendo tenido que esperar tanto tiempo para intervenir, pierde la noción de la línea del área. Está mirando seguramente a la pelota, al pie, al jugador, ver cómo lo va a poder cortar, cómo va, en su mente no va a tener que cometer una falta fuera del área porque es roja. Entonces, y si comete una mano también era roja. Y la pelota, cuando le pasa por el costado, él está todavía dentro del área. Entonces nos quedamos preguntándonos qué le había pasado a Donnarumma. Quizá, bueno, visto el partido con un 1-0, diríamos, bueno, por lo menos pudo haber sido un mal mayor, que lo expulsaron a Donnarumma, que el partido, y que el partido quedara 0-0 con el City condicionado. Pero la realidad es que quedó condicionado con Donnarumma en el campo y con el partido 1-0 a favor de Real Madrid. El primer gol fue una genialidad. El pase de Courtois es muy bueno. Nico O'Reilly se queda embobado mirando el balón, pero es una genialidad en toda la ejecución técnica posterior de Fede Valverde. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Vizca. Donnarumma es un error de cálculo. Hay mucha gente que ya busca teorías conspirativas y esas cosas, pero Donnarumma cree que está fuera del área y ahí es donde se le nubla la vista al arquero del Manchester City. Pero Barak, es que no podemos encapsular el partido de Fede Valverde solo en ese gol. La ejecución técnica de los otros dos goles, el zurdazo en el segundo, el sombrerito, la llegada desde atrás en el tercero es sensacional, pero es que luego es lo que hemos comentado ya también, ayudando a Alexander-Arnold en la banda derecha, interceptando balones dentro del área del Real Madrid. El partido de Fede Valverde, cuando a mí me preguntan dame una definición de un Balón de Oro. Es partido de Balón de Oro el de Fede Valverde contra el City. Sí, el Balón de Oro luego evidentemente tiene demasiadas vertientes e intereses y momentos de la temporada que se van apagando. Ahora está muy, muy fresco, pero van a pasar muchas cosas, ¿no? De aquí a que se entregue el Balón de Oro. Y por pesada que sea ahora la actuación de Valverde, evidentemente tendrá que ser reforzada con otras actuaciones, si no a este nivel, porque no va a pasar, aún siendo muy optimistas, sí similares. Pero bueno, más allá del Balón de Oro, que es lo menos importante ahora mismo, es el Real Madrid que se aferra siempre a un futbolista al que le toca ponerse la capa de Batman, ¿no? Batman es un ser mítico, legendario, que ha estado en la pantalla grande desde hace mucho tiempo, y han pasado los años y sigue siendo Batman independientemente de quién lo interprete, ¿no? Pasan actores, algunos lo hacen mejor, otros peor, y al final ahí está la figura. Y lo digo porque el Real Madrid es eso, es el ecosistema en el que un jugador bueno, porque necesitas jugadores buenos, obviamente, pero solo basta que dé el paso enfrente, y cuando no puedes explicar previo por qué el Real Madrid puede ganarle a un equipo como el Manchester City, te tienes que aferrar a la historia y que ya lo has visto, y lo hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando nos poníamos en el papel de, a ver, ¿cuáles son los argumentos de Arbeloa? Pues en el presente ninguno. En el pasado muchísimos, y hablábamos, tú me replicabas, Alex, sí, pero, y yo lo adelantaba también, pero ya no está Ramos, sí, y ya no verdad. está Varane, y ya no está Benzema, y ya no está Bale, y ya no está Cristiano Ronaldo, y ya no está Modric, y ya no está Kroos, y ya no está Casemiro, siempre hay alguien, ¿no? La penúltima vez contra el Manchester City fue Rodrigo, y Rodrigo metió 2 goles extraordinarios en el momento justo, y hoy fue Valverde, y en otros momentos han sido otros, porque son jugadores muy, muy buenos. Lo de Valverde ayer fue de una definición, la primera la pudo haber hecho Mbappé perfectamente, sin ningún problema. La segunda, con la izquierda, pudo llegar Cristiano Ronaldo. La tercera pudo ser firmada por Modric. Y todo lo hizo un solo jugador, ¿no? Obviamente que no estuvo solo. Claro que fue el hombre que marcó la balanza. Pero hay que ver lo que hace Vinicius en 2 de esos goles. Hay que ver cómo está Brahim en el pase al extraordinario tercer gol. Hay muchas cosas que analizar, obviamente, en la defensa también del Manchester City.
pero todo lo eclipsa naturalmente una actuación consagratoria, 10 sobre 10 de Valverde. Precisamente de Fede Valverde, vamos a ver una estadística ahora, es el segundo jugador de marcar un hat-trick en la primera parte de un partido contra un rival inglés en la Champions League. El otro fue Leo Messi contra el Arsenal cuando jugaba para el Barça hace ya 16 años, madre mía, contra el Arsenal en abril de 2010. Pero más allá de los números, Alexis, que estos números, es el segundo jugador uruguayo en marcar un hat-trick en Champions, el otro es, no lo diréis nunca, Walter Pandiani, el del camión mítico. Alex, más allá de los números y sobre todo de los números ofensivos, yo insisto en eso, en la aportación defensiva de Fede Valverde y en hacer ese partido de Michael Jordan que decía Luis Enrique, de ser el mejor atacando, pero ser el mejor también defendiendo. Sí, ayer la verdad que Valverde hace lo que hace siempre, que es ayudar mucho al equipo en el centro del campo cuando le toca jugar ahí o cuando le toca jugar de lateral derecho, y hizo lo que venía haciendo mucho tiempo que no hacía, que es sumarse también a la renta goleadora, porque hubo un par de temporadas en las que le retó a Ancelotti para hacer goles y superó los 10 goles por temporada, pero llevaba 2 años en los que no se prodigaba mucho en este tipo de acciones. De hecho, Valverde no es un jugador de llegada, Valverde es un jugador más de disparo lejano. Ahí es donde ha conseguido la mayoría de sus goles. Es raro verle ir de portería a portería y llegar incluso hasta el área pequeña, ¿no? del área rival, como hizo ayer. Yo me quedo con 2 imágenes del partido. La primera es en el primer gol del Real Madrid, en donde el balón empieza en Alexander-Arnold, que es un jugador de buen pie, se supone que es un jugador que puede iniciar el ataque del Madrid, pero no lo inicia, lo juega con el central derecho, que también puede iniciar el ataque y tampoco lo inicia, y el central derecho juega con el portero, y es el portero el que pega un balón largo que encuentra Valverde, y de ahí se deriva el primer gol del Real Madrid. Me recordó mucho a cómo ganó Francia el Mundial de Rusia. A veces te puedes saltar varias fases del juego, te puedes saltar todo el centro del campo. Aquella selección francesa se la saltaba habitualmente, era muy habitual ver a los centrales, incluso a Pogba metido entre los centrales pegando balones largos para que los bajara Giroud y para que Griezmann o Mbappé por bandas resolvieran las acciones y se ahorraban todo el proceso intermedio, ¿no? Que es un poco lo que hizo ayer el Real Madrid en ese primer gol. Y a veces el fútbol es muy sencillo y es muy básico, y con un patadón del portero, que no es un patadón porque el balón de Courtois va donde tiene que ir. Por cierto, es la segunda asistencia de Courtois en estas Champions, le dio otra a Mbappé el día del Kairat, y es la primera vez que un portero da 2 asistencias en una misma temporada en la Champions League. Creo que ese primer gol desdibujó por completo al Manchester City y destrozó un muy buen inicio de partido del City, porque los primeros 15 minutos, sobre todo a través de Doku, puso en muchos apuros al Real Madrid. Creo que solamente en esos 15 primeros minutos vimos esa versión del City que esperábamos ver, ¿no? Un equipo que sometiera al Madrid y que le generara muchos problemas. Y la otra imagen con la que me quedo es la imagen del dibujo del City, nada más empezar el partido, con 4 jugadores, yo diría que hasta 5 arriba, con Haaland jugando de 9, con Semenyo y Doku en las bandas, pero jugando de extremos, incluso con Savinho también muy adelantado, y hasta Bernardo Silva, que supone que tenía que ayudar a Rodri en la creación de juego, estaba más cerca del área contraria que del centro del campo, con lo cual se veía a Rodri aislado en el centro del campo y se veía a 5 jugadores del Manchester City prácticamente jugando de delanteros. La alineación que planteó ayer Pep Guardiola era una alineación muy extraña, le regaló el centro del campo al Real Madrid, que es donde precisamente el Real Madrid tiene más problemas, en el centro del campo, y sin embargo, dejando ir solo a Rodri, creo que entregó el partido. Rodri fue ayer el jugador que más corrió de todo el partido, y es normal porque es que estaba solo y no daba abasto para contener al Real Madrid y para las pocas ocasiones que tenía para generar juego. Yo creo que ayer se puede decir que Arbeloa le ganó la partida a Guardiola, pero más que eso, yo diría que Guardiola casi la entregó. En el tercer movimiento de la partida de ajedrez ya tiró el rey y dijo, venga, es tuyo, porque me parece que fue un planteamiento súper arriesgado, por muy mal que esté el Real Madrid, hacerle un dibujo así en un partido de Copa Europa en el Bernabéu, más que valiente, que lo he leído y lo he escuchado en algún sitio, me pareció suicida.
Sí, estas son las estadísticas del juego. Como vemos, el City tuvo más posesión, pero remató muy poco. Y todas las sensaciones de peligro, como dice Alexis, llegaron en los primeros 15 minutos. En la segunda parte hay una acción de Doku y poca cosa más que saca Courtois, más allá de la de Thiago Pitar con O'Reilly, que también se encuentra con un Thibaut Courtois descomunal, pero el City dejó mucho que desear. Esto es lo que decía precisamente Álvaro Arbeloa, ahora que lo vemos ahí saludando a Pep Guardiola, después del partido. Dice, estoy muy feliz por el público, que merecía una noche así, después del partido contra el Getafe, por la temporada que estamos teniendo. Ha disfrutado ante el Manchester City y también estoy feliz por mis jugadores porque no es fácil lo que están teniendo que gestionar. Hay muchas circunstancias que no nos están ayudando, pero merecían una noche así por lo que han luchado. Quedan 90 minutos de mucho sufrimiento en Manchester. Esto no está acabado, ni mucho menos. Esto es lo que decía Arbeloa. Si Vinicius seguramente hubiera metido ese cuarto gol, si no lo hubiera parado Donnarumma. También el City podía haberse acercado un poquito más con esa acción, la mano tremenda de Thibaut Courtois en ese despiste de Thiago Pitar. Pero me quedo con lo que acaba de decir Alexis, porque nos da pie, Vizca, a analizar lo que dejó de hacer el City. El City de Guardiola sale al Bernabéu a intentar hacer el esquema más curifista que le recuerdo en mucho tiempo, porque en ataque Nico O'Reilly pasaba de ser lateral izquierdo a ser interior izquierdo y acababa jugando con un 3-4-3 en rombo, con dos interiores, que tiene razón Alexis, que estaban muy arriba, con Rodri solo por delante de los tres defensores que se quedaban en salida de balón. Y lo que no le funcionó fue los extremos. En la de izquierda, porque Doku no pudo superar nunca el 2 contra 1 que le hacía a Trent Alexander-Arnold con la ayuda de Fede Valverde, y en el otro lado apostó por Savinho, y Savinho todavía lo están esperando para que se presente en el Bernabéu. Sí, tanto a Savinho como a Semenyo. Yo creo que Arbeloa leyó muy bien el partido, entendiendo que el peligro estaba por Doku. En un momento lo pone a Trent Alexander-Arnold por fuera y a Valverde por dentro, y después los invierte porque se da cuenta de que en el mano a mano el uruguayo le va a resultar mucho más efectivo, cosa que terminó sucediendo. El partido de Valverde, ya lo explicaban ustedes, creo que el 10 se queda corto con lo que hizo Valverde. Porque me parece que es un 10 para este y es un 10 para el resto de la eliminatoria, sin importar lo que haga en el partido de la vuelta. Yo creo que el Madrid, mira perdón por la herejía, aquellos que se vayan a asustar, planteó un partido muy a lo Cholo Simeone, porque eran 5 en el fondo, con el retraso de Valverde jugando a los Giuliano Simeone, tienes razón, sí, haciendo lo mismo. Y sí, y defendiendo el área de una manera tan efectiva que el City no pudo entrar. Lo que pasa que muchas veces el Atlético de Madrid termina hundiéndose en el campo y sí, Oblak termina siendo figura. Aquí también Courtois lo acaba haciendo, pero no por un volumen de remates, sino por la asistencia del primer gol, por la jugada que hace a Dibu Martínez con el pie tapándole en un accidente de Thiago Pitarch en el centro del área. O sea, es como que al Madrid le salió todo lo que en su plan de partido tenía pensado, y Arbeloa también. Para mí es una reivindicación en toda la regla de lo que es este Real Madrid. Un Real Madrid que acabó el partido contra Getafe, el último acto en este estadio, silbando a Hausen, y Hausen dio un partido extraordinario con la pelota y con lo que tuvo que hacer para marcar. Rüdiger se lo fagocita una vez más a Erling Haaland. Y después la alternativa, ante esa defensa del área, no había combinaciones por fuera, porque lo que decías muy bien, los laterales terminaban jugando como interiores. Entonces, ¿quién ayudaba al extremo? El extremo quedaba aislado por 2 hombres del Real Madrid y no había alguien que fuese. El tercer hombre que llegaba a veces no era del City, sino que era un jugador del propio Real Madrid. Y ahí el Madrid se movía. A veces dejaba incluso el extremo del lado opuesto a donde iba la jugada muy abierto, ni siquiera lo cerraba para tener una presencia más sobre el área, y por momentos hay veces que ni siquiera se animó o a patear o a tirar centros, y hay veces que uno tiene que provocar los accidentes o los goles para que estos lleguen. El City no tuvo nada de eso, y la sensación que quedaba en el medio del partido es la impotencia de un equipo que
así, con estas armas, con estas herramientas, no se podrá recuperar en la vuelta. Habrá que ver si Guardiola apuesta por lo mismo o si cambia y va a buscar el 4-4-2 en rombo con el que jugaba en Premier antes de este último cambio. Pero Alexis, a nivel de probabilidades, a nivel de estadísticas, ¿está la eliminatoria cerrada o, como decía Thibaut Courtois después del partido, puede haber algún tipo de aviso para navegantes? A ver, yo creo que la eliminatoria no está cerrada más por el Madrid que por el City. Porque en una circunstancia normal, en un Real Madrid normal, con 3 goles de ventaja en la Copa de Europa, no habría nada que hacer para ningún rival. De hecho, al Madrid jamás le han remontado algo así. Pero claro, estamos hablando de un Real Madrid que es capaz de perder con el Albacete, que es capaz de perder con el Getafe, que luego le mete 3 al City, que luego le gana al Barça, pero luego es goleado por el Barça en la Supercopa. Entonces realmente es un Real Madrid muy ciclotímico, es un Real Madrid muy discontinuo, del que te puedes esperar cualquier cosa esta temporada. Luego enfrente, evidentemente, no está la mejor versión del City, pero no deja de ser un equipo con muy buenos jugadores. El Etihad aprieta, no es el campo de Inglaterra que más aprieta, eso desde luego, pero es un campo que tiene que apretar, y creo que en algún momento habrá eliminatoria. Creo que el 4-0 sí que habría liquidado por completo la eliminatoria. Hemos visto alguna imagen de Vinicius. Yo ayer comenté en la retransmisión del partido que minutos antes de que lanzara Vinicius, que ese era un penalti que tenía que tirar Valverde. Claro. Porque... pero lo recalco porque lo dije antes, porque luego cuando has fallado el penalti es muy fácil subirte al carro, pero si tú tienes a tu especialista en la grada, como es el caso de Mbappé, y no hay un lanzador definido en el campo, yo creo que ese penalti lo tiene que lanzar un jugador que tenga la confianza al 100%, porque te estás enfrentando junto con el Dibu Martínez al mejor parapenaltis que hay ahora mismo en el mundo, que es Donnarumma. Entonces, ese penalti lo tiene que tirar un tío con mucha confianza, y además es un penalti que no hay ni que colocarlo. Hay que pegarle un zapatazo y que sea lo que Dios quiera. Y ese jugador ayer era Valverde. Hemos visto unas imágenes de Vinicius en la que, por lo visto, se interpreta que le está ofreciendo a Valverde la posibilidad de lanzar el penalti, lo cual a mí me ha sorprendido bastante. Pero me parece un buen gesto y me parece que es tener conciencia de equipo. Valverde le deja a Vinicius que lance el penalti, y Vinicius, que no es un buen lanzador de penaltis, tiene un porcentaje de fallos en torno al 30%. Eso es ser un lanzador ni siquiera normal, es ser un lanzador peor de lo normal. Pues pasó lo que tenía que pasar, y se falló ese penalti, que luego con la parada de Courtois más o menos se equilibra, ¿no? Porque igual puedes ver que el Madrid tenía el 4-0 ahí, como también puedes ver que el City tuvo el 3-1 con esa acción de Pitarch, con lo cual yo creo que el resultado es amplio, pero para mí la eliminatoria no está liquidada. Recuerdo que hace 7 años hemos visto un duelo muy parecido entre 2 equipos españoles e ingleses, el Liverpool-Barça. El Barça se fue con un 3-0 a Anfield. El partido fue bastante parecido al de ayer. El Liverpool no jugó tan mal en el Camp Nou como luego pasó o como luego decía el resultado. Y luego el partido de vuelta, el Liverpool arrasó al FC Barcelona. También le hemos visto al propio Barça el año anterior perder 3 goles de ventaja contra la Roma, y no me parece que la eliminatoria esté ni mucho menos cerrada, aunque es obvio, es una obviedad, no hace falta ni decirlo, que el Madrid la tiene prácticamente hecha. La tiene a puntito de caramelo, pero está bien que Alexis nos dé esos referentes. Lo que pasa es que estas cosas, seamos sinceros, las acostumbran a pasar más al Barça que al Real Madrid en la Liga de Campeones. El Real Madrid que va a recibir al Elche este fin de semana en un partido bisagra antes de viajar a Manchester para el partido de vuelta. Recordemos, el sábado, al finalizar el partido, habrá un directo de nuestros compañeros de la Liga al Día para empezar a saborear ese partido, lo que haya dado de sí, y a imaginar también las consecuencias que puede tener de cara al partido de vuelta ante el Manchester City. El Madrid con esa ventaja cómoda, pero no definitiva, después del 3-0 de la ida.
Venga, y vamos Alex, a pasar página. Todo lo que no sea un 0-5 del Elche en el Bernabéu me decepcionaría mucho, porque este es el Madrid esta temporada. Sí, Es capaz de, sí. Es capaz de le ganas a los grandes y luego pierdes con el Albacete, con el Nunca le ha ganado el Elche, Alexis. O sea que sería un que salte la porque banca. además el Elche no gana contra el Real Madrid, creo, desde el año 78, ¿no, Alexis? Es así. Es así, es y en tema. el Bernabéu no ha ganado nunca, pero tampoco Bordalás había ganado nunca el Bernabéu, pero este Madrid esta temporada lo que le pega es eso, es perder 0-2 con el Elche y luego ganar 0-4 con 3 goles de carreras en el Etihad. Es el absurdo total. El Real Madrid esta temporada es la caja de bombones de Forrest Gump, tal Sí. cual. No sabes lo que te vas a encontrar, pero de vez en cuando hay algún caramelito bueno, algún bomboncito guapo. Claro, un Como Valverde. también fue muy guapo el partido a nivel de intensidad, a nivel de atmósfera, a nivel de sentimiento del Newcastle en St. James's Park contra el Barça, ese empate a 1 que deja a las urracas con ese puntito de insatisfacción de haber zarandeado al Barça, de haberlo tenido contra las cuerdas, pero el Barça en esa última jugada, ese penal provocado por Dani Olmo y transformado por Lamine Yamal, se lleva un resultado que le da cierta tranquilidad de cara al partido de vuelta en el Camp Nou, que ya va a tener, por cierto, 60.000 espectadores para ese partido. Vizca, ¿con qué te quedas del juego? No era ninguna sorpresa, todos nos esperábamos, además se dijo también en este show, que el Newcastle saliera a proponer un juego extremadamente físico, con mucha velocidad por bandas, a ahogar al Barcelona con esa presión ambiental maravillosa que te genera St. James's Park. Pero ¿por qué el Barça fue incapaz de sobreponerse a ese escenario que era ya previsible? Bueno, el partido se jugó con la propuesta del local, cosa que suele suceder en estas eliminatorias de Champions. El Barça había ganado ahí, recordemos, en la primera jornada, un partido que también fue muy trabajado, que recién desbloquea en el segundo tiempo, que en el primero encuentra un Joan García que fue uno de sus mejores valores en aquella noche de Newcastle. Y en este caso fue un poco más de lo mismo, mucho ritmo por parte del equipo dirigido por Eddie Howe, con 3 delanteros muy veloces, porque prioriza que juegue Osula con Elanga en una de las bandas y con Barnes en la otra. O sea, no pone ni al goleador Anthony Gordon, ni lo pone a Voltemade. Aparentemente Gordon no estaba bien, pero quería un partido no del físico de Voltemade, sino de la velocidad que podía llegar a hacerle daño al Barça. Y yo creo que la velocidad le hizo daño, pero también lo fue quemando físicamente al equipo catalán, que venía de una semana intensa, tratar de remontar ese 4-0 frente al Atlético de Madrid y luego haber jugado otro partido intenso, quizá de las últimas cartas importantes para el Athletic Club de Bilbao en la temporada, que fue ese encuentro del fin de semana que lo gana con el gol de Lamine Yamal. Entonces, yo creo que en el desgaste el Barça se fue haciendo cada vez más permeable, menos viscoso, menos sólido, y con los problemas que tenía en defensa, a los que se le sumaron en el día del partido la baja de Eric García, un Barça sin Balde, que tampoco estaba en su mejor momento, sin Koundé, sin Eric, quizás sustentado en su defensa por Cubarsí más Gerard Martín, con un Cancelo que al principio no contaba demasiado y con un Ronald Araujo que tiene que jugar de lateral derecho y que venía más o menos cumpliendo hasta que en ese esfuerzo donde va a buscar un centro se queda acalambrado, vuelve lentamente, Rafinha ocupa el lateral, no marca bien y parecía que con ese gol de Barnes en el 86 las urracas se iban a quedar con la victoria para el partido de la vuelta. Pero el Barça ha mostrado rebeldía aún en momentos en los cuales no la ha pasado bien en esta temporada y creo que ese es el punto más fuerte. Haber sacado adelante un partido con tantas bajas en su sector más vulnerable y haber logrado ese 1-1 con una jugada que se inventan entre Rafinha y Dani Olmo para poder regresar con la concreción de Lamine Yamal a la vuelta con la esperanza de poder liquidar la serie en Camp Nou ya con 62.000 personas. No fue un partido cómodo el del Barça en St. James's Park y así lo demuestran las estadísticas que nos dicen que el Barça tuvo un poquito más de posesión, pero por debajo de lo que se esperaba. Lo que no nos explica esta gráfica es la localización y eso es un punto muy importante. El Barça fue muy incapaz de llegar al último tercio porque el Newcastle, a pesar de darle un poquito más de posesión de la pelota, pero nunca lo dejó progresar y ahí estaba sobre todo
Y 2 tiros entre palos, uno de los cuales es el penal, el otro es un remate suave, creo que de Sí. Fermín. O sea, no llegó con un gran No. volumen, que es también un poco lo que le pasó al City en el Bernabéu. Exactamente, y esto está provocado por la fisicalidad del Newcastle, por la manera que tenía de encarar el partido, y también por algunas de sus individualidades. A mí me encantó Lewis Hall, el lateral izquierdo, la manera que tenía de controlar la pelota, la manera que tenía de encarar a Lamine Yamal precisamente, luego tirando centros siempre con muchísimo peligro, un equipo que está enfocado prácticamente en eso. Más cositas de Hansi Flick, precisamente, después del partido, también habló el técnico alemán del Barça y dijo, estuvo sincero, dijo, estoy más contento con el resultado. Con el balón no hemos jugado un buen partido, pero hemos defendido como un equipo. No era fácil jugar en este estadio con esta gente, ponen mucha presión, con el balón no ha sido fácil jugar, pero no se pueden tener tantos errores. Ahí Alexis le faltó un poquito más de presencia física a Pedri, que se notaba que estaba fundidísimo en el partido y que nunca pudo aclimatarse al ritmo de los jugadores del Newcastle. Pero si nos quedamos con algo positivo es lo que decía Vizca, la pareja de centrales, Cubarsí y Gerard Martín, los 2 tackles milagrosos de Xavi Espart, que debuta en Champions y que se convierte pues, en uno de los actores principales en ese tramo final de partido. O sea, al final, el Barça, a pesar de todas esas bajas en defensa que nos ha explicado Vizca, sabe sufrir en un partido que no era fácil ya de entrada. Bueno, decimos que sabe sufrir porque se llevó un empate. Si el partido acaba 2-0, estaríamos hablando de otra historia. Yo me voy a sumar a la lista de periodistas que no tienen ni idea de fútbol, a las que ayer aludió Luis Enrique, porque voy a hablar del tema físico. Y según Luis Enrique, hoy en día el tema físico no es algo a considerar. A mí me parece que cuando los partidos se vuelven muy físicos, se vuelven muy intensos, al Barça se le ve la patita. Le pasó en Stamford Bridge y las sensaciones fueron muy parecidas a las del otro día en Newcastle. La diferencia es que en Stamford Bridge Joan García se equivocó en un gol y el otro día en St. James's Park acertó en 2 ocasiones clarísimas que tuvo el Newcastle, y creo que ahí está la diferencia entre el 3-0 que se llevó el Barça de Stamford Bridge y el 1-1 que se llevó de Newcastle, porque creo que fueron 2 partidos muy parecidos en los que el Barça se vio superado físicamente. Evidentemente a Pedri este tipo de partidos no le vienen nada bien, y menos en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Recordemos que ha vuelto de 2 lesiones. Pero en aquel Alexis lo habían expulsado Claro. a Araujo también. Sí, pasó lo mismo. También el partido. Bueno, de hecho, después de Stamford Bridge es cuando Araujo se tiene que ir un mes por ahí porque tiene problemas, porque evidentemente el hate que le cae por aquel partido fue terrible, ¿no? Y también el otro día en Newcastle también se le ve un poco el cartón a Araujo. Pero me quería centrar en la figura de Pedri, porque Pedri, que es ese hombre que sabe gobernar los partidos, que sabe darle la pausa, que sabe acelerarlos cuando él quiere, realmente el otro día no pudo en ningún momento, porque el partido iba muy rápido. Iba muy rápido para el estado de forma en el que está ahora mismo Pedri, porque Pedri está, insisto, volviendo de su segunda lesión, está obligado a jugar muchos minutos, muchos más de lo que le corresponden, porque se ha visto envuelto en una eliminatoria brutal contra el Atlético de Madrid, porque se le ha lesionado su alma gemela, que es Frenkie de Jong, y eso le está obligando a jugar tanto a él como a Marc Bernal más de lo que deberían jugar, y le está pasando factura. Y yo sé que esto, pues evidentemente a la gente del FC Barcelona, a la aficionada del FC Barcelona, pues le va a sentar a cuerno quemado, pero lo mejor que le puede pasar a la selección española es que al Barça lo liquiden, pero ya mismo en la Champions, y que se dedique los 3 meses que faltan a ganar la Liga y a recuperar a todos los jugadores, porque no olvidemos que la columna vertebral de la selección española es el FC Barcelona, y yo los veo a todos, pero a todos, a un nivel físico y a un nivel de saturación mental exagerado. Esa es la percepción que yo tengo. Entiendo que los Pedri, los Balde, los Cubarsí, aunque Cubarsí el otro día fue de los más acertados, el propio Ferran, que está en una situación terrible, ha metido 2 goles en lo que llevamos de año, necesitan,
vamos a recargar un poco pilas, pensando en junio. Yo hablo pensando en junio. A mí lo que pasa en la Champions me da un poco igual, pero vamos a recargar un poco pilas porque de verdad que les veo fundidos. Les veo fundidos, pero no solo físicamente, sino también mentalmente. Ten en cuenta que el Barça lleva 2 años compitiendo todo hasta el final. Todas las competiciones, la Supercopa, la Copa, la Champions, la propia Liga, todo el rato, y eso evidentemente es un estrés para jugadores que evidentemente físicamente no son portentos. Ya nos gustaría que lo fueran y que les están pasando facturas. Y uno al que le está pasando factura también es a Rafinha. Sí, totalmente, Alexis. Las últimas semanas de Rafinha están dejando mucho que desear y está a años luz del jugador que el año pasado, para mí, fue el principal candidato por parte del Barça a ganar el Balón de Oro, aunque creo que Dembélé lo ganó bien, pero creo que si había un candidato del Barça, más incluso que Lamine, fue Rafinha. Y claro, el problema del Barça, Barack, ahora bienvenido de vuelta a la que es tu casa, el problema del Barça es que es eso, que hay demasiados muñecos importantes que no están al nivel esperado y que están muy lejos del nivel que dieron el año pasado. Es Rafinha, por diferentes motivos. Es Ferran Torres, que no marca desde el 31 de enero. Es Lewandowski, al que el fútbol lo está dejando a un ritmo bastante alto. Es Dani Olmo, que tiene el momento de brillo en la jugada del penal, pero que hasta entonces había pesado muy poco. ¿Cuál es el diagnóstico del doctor Baraka a todos estos futbolistas? A ver, en realidad es apresurado, más allá de lo que parece evidente y que han abordado bien. Al final son 180 minutos que sería arriesgado sacar conclusiones a través de lo que ha pasado en los 2 últimos partidos, porque digo 180 minutos, el partido contra Newcastle United fue nada más una elongación de lo que veíamos en contra del Athletic Club. Y en ambos, el Barcelona tiene la fortuna y la calidad para sacar adelante el partido contra el Athletic Club, calidad individual de Lamine Yamal en un partido que definitivamente el Barça en situaciones normales no debió ganar. Y contra el Newcastle United, la jugada de Dani Olmo, el penal de Shaw y la frialdad con la que cobra Lamine Yamal para poder rescatar el resultado. Si vemos esos 180 minutos, no hay esperanza. No hay esperanza, el equipo está cansado, está bajo de forma, ni siquiera Lamine Yamal, que había repuntado antes de estos últimos 180 minutos, da ahora mismo una sensación de que pueda reintegrarse al mundo de los mejores jugadores del planeta en el que está asentado desde hace mucho tiempo. Pero eso es los últimos 180 minutos. Si vamos un poquito más atrás, vemos un Barça mejorando partido a partido, un Barcelona que va, o podemos decir el diagnóstico de hace 2 partidos atrás, que va recuperando su mejor nivel, que Lamine Yamal otra vez está en plan superestrella, que Rafinha ahí la lleva, que hay que esperar a Pedri. Y en esto, y lo Real Madrid es el mejor ejemplo, porque lo vimos siempre, sacar conclusiones a través de lo último que vimos siempre es arriesgado. Yo creo que hay que esperar el partido en contra del Newcastle, que viene muy pronto, a ver cómo está el Barça, a ver cómo está el Barça en contra del Sevilla. Ahora mismo sí, a nivel individual, uno piensa que el equipo debería estar mejor, y que colectivamente el cuadro, cuando Rafinha y Pedri no están físicamente bien, eso lo resiente el resto, porque son realmente esos jugadores que van a marcar la pauta, el ritmo y la capacidad que tenga el Barça de recuperar tras pérdida, que creo que eso es clave si el Barça quiere recuperar su mejor versión. A través del estado físico, sobre todo de Pedri y de Rafinha, y no tanto con la pelota, sin ella, creo que el Barcelona va a mejorar muchísimo y eso creo que es muy recuperable. Solamente necesitan tiempo y descanso. El problema es que no hay demasiado tiempo porque el domingo el Barça a las 11:15 hora del este, por ESPN Deportes, va a tener una prueba importante contra un Sevilla que está descansadito y que ya le ganó 4-1 el partido de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán. Va a ser un partido complicado y recordad que al finalizar el Barça-Sevilla en el canal de YouTube de ESPN Deportes, es decir, desde donde nos estáis viendo, los compañeros de la Liga al Día desmenuzarán este partido y analizarán las posibles consecuencias que puede tener de cara al partido de vuelta contra el Newcastle en el Camp Nou. Venga, vamos a hablar ahora de un partidazo, la repetición de la final del Mundial de Clubes y un partido que ayer estaba en casa viendo los 3 juegos a la vez y cuando se me iban los ojos a la pantalla del Paris Saint-Germain-Chelsea,
parecían que alguien había puesto el vídeo a reproducir a 1.5 de velocidad, comparado con lo que estábamos viendo en los otros dos juegos. Voy a empezar contigo, Alexis, tú que eres nuestro Luis Enriquista de cabecera, que hoy lo has sacado un par de veces. ¿Qué partido, qué capacidad los dos equipos de correr hasta el último momento? Y hay que agradecerle al Chelsea también que entrara en el cuerpo a cuerpo, que fuera valiente, que fuera ahí a ir a presionar. Tiró la moneda al aire y le salió cruz, pero fue un partido de los que te cansas desde el sofá. Sí, pero el triunfo del PSG es muy exagerado. Realmente, va a sonar raro porque al final un partido ganas por 3 goles de diferencia, pero a mí me parece que el Chelsea hizo méritos de sobra para llevarse un empate del Parque de los Príncipes y creo que el partido lo marca mucho Jorgensen. Jorgensen sale del Villarreal, es el portero titular de Pepe Reina. Pepe Reina empieza la temporada y luego Jorgensen toma el mando de la portería. Yo he hablado de... Porque a mí Jorgensen no me gusta. Me parece que es un portero deficiente para la élite, ¿no? Y yo he hablado con Pepe Reina de Jorgensen porque me interesa saber me interesaba saber por qué era titular en el Villarreal, y a mí Pepe me habló muy bien de Jorgensen. Me dijo que era un portero con mucha proyección, que era un portero muy joven y que era un portero que iba a dar mucho que hablar. Bueno, seguramente, hablar sí que obviamente Pepe Reina, y sobre todo de porteros, pues sabe infinitamente más que yo, ¿no? Bueno, pues me lo dijo y me quedé con eso. Jorgensen lo ficha el Chelsea, con lo cual, pues, insisto, hay más gente, además de Pepe Reina, que le tiene una confianza ciega, pero una de esas decisiones, y esta jornada de Champions, que va mucho de porteros, una de esas decisiones que no entiendo es como en un partido como el de ayer, juega Jorgensen por delante de Robert Sánchez. Y es que Jorgensen el que rompe la eliminatoria, con un error catedralicio, y este es un partido de detalles, es un partido, al final hay 7 goles y parece que los detalles no son tan importantes, pero lo que rompe todo es ese error de Jorgensen, y al final un partido en el que el Chelsea mereció un resultado muchísimo mejor, porque el Chelsea atacó mucho, generó muchas ocasiones de gol, zarandeó al PSG en el Parque de los Príncipes, como ha habido muy pocos equipos que lo hayan hecho en los últimos años. Por ejemplo, recuerdo el Arsenal el año pasado, en los primeros 15-20 minutos del partido de vuelta de semifinales, que también tuvo bastantes ocasiones de igualar la eliminatoria. Recordemos que el París había ganado en Londres, y pocas veces de verdad he visto yo a un París sufriendo tanto en un partido de este nivel. Pero bueno, al final también... ¿Sabes cuándo, Alexis? El Bayern le pasa por encima en la primera ronda al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. ¿Pero cuándo fue eso? Con 11 y con 10. Eso fue... En la primera ronda, en la ronda esta de 8 jornadas. Ah, en la fase Liga. En la fase Liga. Sí, bueno, no. Sí. A ver, en la fase Liga le han pasado por encima. El año pasado le pasaron por encima a varios equipos. Hablaba de las eliminatorias, porque yo ya sabéis que de esa fase Liga le doy muy poquito valor. Creo Bien que hecho. realmente es un chau indecente, que simplemente sirve para que pasemos 3 meses viendo fútbol, pero que no aporta nada más que una cantidad de partidos enorme, la mayoría de ellos intrascendentes, y ahí hemos visto flaquear prácticamente a todos, menos al Arsenal, que este año ha ganado todo, y al Liverpool, que el año pasado ganó todo menos el último partido. Pero sí, el PSG el año pasado, recordemos que se clasificó en la última jornada, y que sí, ahí se sufre, ¿no? Pero en este tipo de partidos de eliminación, el Liverpool también en el Parque de los Príncipes el año pasado, en la eliminatoria de octavos de final, también tuvo un buen tramo al principio. De hecho, consigue empatar la eliminatoria, que se acaba resolviendo en la tanda de penaltis. Pero me gustó mucho el Chelsea, y es raro que te guste un equipo que ha perdido, que le han metido 5 goles, pero creo que el resultado es muy abultado, y del mismo modo que creo que la eliminatoria del Madrid no está resuelta, creo que esta eliminatoria tampoco está resuelta. Y hemos visto hace muy poquito al Chelsea hacerle 3 goles al París en esa final que tú mencionabas anteriormente. Sí, y además el Paris Saint-Germain tampoco tiene a sus muñecos en su mejor momento de forma a nivel individual, algo parecido a lo que decíamos del Barça, pero sin que se note tanto. Esto es lo que decía precisamente Luis Enrique después del partido, las declaraciones del técnico español. Lo que es importante
es que siempre hay ruido en torno al equipo. Cuanto más ruido hay, eso representa que eres un buen equipo. Hay que aceptarlas, porque se refiere a las críticas. Si estás en un gran equipo, estás acostumbrado a ello. La personalidad del técnico español, Barak, que ayer volvió a demostrar precisamente esto. Personalidad, mano de hierro. Barak es Luis Enrique, quería decir, es el entrenador que más domina el arte de la zanahoria y el palo a sus futbolistas. Ayer Kvaratskhelia arrancó con unos morros así de grandes porque estaba en el banco y la cámara no hacía más que enfocarlo, y Luis Enrique lo supo rejonear como los toros y lo sacó para que definiera el partido. Y algo de mérito tiene lo que hizo Kvaratskhelia también, ¿no? Luis Enrique porque lo metió y Kvaratskhelia porque hizo absolutamente todo, resolvió el partido y de acuerdo con lo que vio Alexis, lo que viste tú, seguramente lo que nos va a compartir Vizca, porque está claro que fue un partido parejo, hasta el minuto 75 que entró Kvaratskhelia y dejó de ser parejo, desde la primera pelota que tocó, porque no solamente fue la asistencia a Vitinha en ese error de Jorgensen, sino después jugadas que incluso no acabaron en gol, en donde desquició al que le saliera enfrente, ¿no? Fue tremendo el efecto de Khvicha Kvaratskhelia, que no viene haciendo una buena temporada, como la mayoría de sus compañeros, que a pesar de ser importante, llegando a mitad de temporada pasada, no es seguramente uno de los 5 futbolistas más determinantes que estaría en la lista de la mayoría a la hora de definir los éxitos del Paris Saint-Germain en el semestre de 2026 que acabó con el triplete. Y ese Kvaratskhelia que se cansó de ser el mejor jugador del mundo, cada vez que jugaba con la camiseta del Napoli en la temporada 2023, apareció en esos 15 minutos en toda su gloria. Obviamente opacado por lo que hizo Valverde en sus 15, 20 minutos en el Bernabéu, pero no fue mucho menos, lo de Kvaratskhelia, como un partido totalmente parejo, equilibrado, con llegadas en ambos marcos, se decantó para un lado. Y es cierto que todavía el Paris Saint-Germain tuvo el 3-3, anotó Joao Pedro el 3-3, se lo invalidaron porque había fuera de juego, pero sí es cierto que el tema Luis Enrique, a la hora de manejar un vestidor, desde fuera uno puede decir, pero quizás no sea necesario que se exprese así, por ejemplo, en el caso de Dembélé, él sabe lo que hace y de acuerdo a que él tiene también sus tiempos muy bien fijados, ¿no? No es un técnico que hasta ahora nos haya demostrado que su proyección es quedarse mucho tiempo en ninguno de los clubes o selección en los que ha estado. Lo normal es que llegue, saque el máximo rendimiento, se canse o se cansen de él a los 3 años y se vaya. Y me parece que estamos viendo a Luis Enrique en su último año con el Paris Saint-Germain. Sí, es un técnico que no se casa con nadie. Bueno, eso igual año es este. Yo creo que es el último año de Luis Enrique del Paris Saint-Germain. O sea, que la temporada que viene va a estar en otro equipo. Sorprendente, ¿eh? Ya habló en inglés al final del partido, así que amigo, que hay premio por ahí. Vizca, dame tu opinión, tu punto de vista. Pero un momentito, ¿a qué equipo de la Premier League podría ir Luis Enrique? Si están todos... Bueno, al City a lo mejor porque salga Guardiola. Ojo, ¿eh? A cualquiera de los de Manchester. Espérate, que estamos aquí descubriendo algo. El United, el City, al Chelsea, por ejemplo. Chelsea, tranquilamente, se puede ir al Chelsea. Pero bueno, Vizca, ¿qué más te llamó la atención de este partido? ¿Qué es lo que captivó tu ojito? Coincido con Alexis que el hecho de lo abierto que fue hace que uno se quede con la sensación, por la pirotecnia que vimos, que la serie puede darnos algún capítulo sorprendente en el partido de la vuelta. Entonces, el Chelsea jugando en casa suele ser un equipo muy fuerte y me da la sensación de que podemos ver algo semejante. Pero lo que tiene Luis Enrique es que sabe jugar muy bien sus cartas. Él ha diseñado este plantel a lo que él quería, lo llevó al territorio que él quería y él tiene las ideas muy claras. Hablabas de Kvaratskhelia, que con cara de pocos amigos en el banco de suplentes, pero entra y aporta para los 3 goles, asistencia en el gol de Vitinha y liquida el partido con 2 anotaciones más. Entonces, yo creo que la vuelta de Dembélé le da algo importante. Me preocupa, sí, en Paris Saint-Germain el poco manejo de partido que puede tener
el hecho de que la defensa es mucho más permeable que en la temporada pasada, o sea que no te brinda ese cerrojo para que luego los de arriba te liquiden. Es un equipo que, bien lo decías también, intercambia golpes. Y Chelsea cayó en esa trampa. Yo creo que la inmadurez del Chelsea hizo que en un momento que parecía que estaba sacando un gran resultado y que podía ganar el partido, lo llevara a perderlo por 3 goles. Y eso habla a las claras también de una serie que, si la traemos desde New Jersey, venía con un capítulo anterior que había terminado 4-0 para el equipo que perdió por 3 goles aquí. Entonces eso habla de la volatilidad de todo esto y de que me parece que el Chelsea tendrá que corregir detalles para el partido de la Fue un correcalles tremendo, fue un partido espectacular, que era eso, que se definía, bueno, si un equipo presionaba arriba y robaba, te generaba peligro, pero si el equipo que tenía la pelota superaba esa primera presión, había carreras a pradera abierta que eran apasionantes. La vuelta en Stamford Bridge va a ser muy chula. Se ha producido algo muy curioso esta semana en el 11 ideal de la Liga de Campeones. No hay ningún futbolista que milite en la Premier League. Es algo espectacular. A ver si lo tenemos aquí precisamente. Julián Álvarez es el que me chirría un poquito en ese 11 inicial. Está Lemina, que anotó. Hizo 2 goles, Julián. Fede Valverde tenía que llevar no solamente la posición de interior derecha, sino tenía que estar en todas las posiciones. Es el 11 ideal del partido. Y Olise, que es el representante de un Bayern de Múnich brutal, que va a ser el objeto del último análisis. Kvaratskhelia lo tenemos ahí en la banda izquierda del ataque. Vamos a ver el bracket, cómo ha quedado después de esta primera ronda de los octavos de final. Ahí vemos al Paris Saint-Germain en la parte alta del cuadro difícil, del cuadro de la izquierda. Y por la derecha, pues eso, el Arsenal, que no hemos hablado prácticamente de él, un empate absolutamente lamentable contra el Leverkusen con un penal que ya me lo explicarán. Pero por el lado opuesto del Paris Saint-Germain y del Chelsea, viene un Bayern que le metió 6-1 al Atalanta y que no podemos dejar, no podemos obviar, no podemos pasar de comentar. Qué partidazo, señores, qué auténtica exhibición de fútbol. Es una pena que haya quedado sepultado por todo el resto de historias que han sucedido en esta jornada de Champions, lo de los arqueros, bla, 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 lo de Fede Valverde, etcétera. Pero yo hacía mucho tiempo, Vizca, que no veía una exhibición de fútbol colectivo tan brutal y tan constante en un partido como lo que dio el Bayern. Te diría, en la primera parte o los primeros 60 minutos. El partido entero fue una pintura sensacional, pero esa primera parte es para ponerla en bucle en las escuelas de fútbol. Es que por el carácter de las ligas, tanto la francesa como la alemana, el hecho de contar con 4 jornadas menos, uno entiende que esos 4 partidos menos te permiten, y cuando estos equipos toman ventaja, más allá de que también vaya a ser nuevamente el Bayern el intento de ganar el trébol, y está con la posibilidad de hacerlo en la Copa. Pero son equipos que cuando llegan a este punto de la temporada están justamente en eso, ¿no? Entrando en la escala del 8 para arriba. Y quizá, bueno, hayamos visto un Atalanta que lo dejó todo para ser el único representante italiano hasta aquí e in extremis lograr superar al Borussia Dortmund. Pero en este partido, claro, se chocó contra una pared y la verdad es que muy afilado el Bayern, muy fino, jugadores con confianza, el planteo de su entrenador desarrollado a la perfección por los futbolistas dentro del campo. Y bueno, es el único visitante que ha ganado en esta jornada. Eso dice mucho, y que lo haya hecho con la ventaja que lo ha hecho, esto también dice que, bueno, que un equipo que tiene 4 partidos menos con respecto a las ligas que juegan a 38 jornadas, se ha ganado un comodín más para poder prepararse para lo que viene, que ya, bueno, aquellos que están vislumbrando, mostrabas recién el bracket, un duelo contra un viejo conocido como Real Madrid no estaría mal para un cuarto de final de Copa de Europa. Un clásico tremendo.
Vamos a ver las estadísticas del partido, porque es que por mucho, o sea, por mucha superioridad que veáis, no reflejan 25 25 disparos. remates, más de la mitad, 13 en concreto, fueron entre palos. La posesión fue, pues eso, del 61 al 31, 92% de acierto en los pases. O sea, una auténtica barbaridad. Por favor, si no habéis visto el partido entero, invertid al menos la primera parte, 45 minutos de vuestra vida en ver esto, porque fue una auténtica sinfonía, Barak. El Bayern leyó muy bien lo que iba a buscar la Atalanta, presión hombre a hombre, y aquello parecía el ballet. O sea, era increíble. Una coreografía de, si tú me persigues hombre a hombre, el lateral se va de la zona de inicio, uno de los mediocentros lateraliza su posición. Y esto, ejemplo random de movimientos, de intercambio de piezas, de intercambio de posiciones. Yo insisto, a nivel colectivo, para mí es el equipo que he visto mejor trabajado en esta temporada. En este partido en concreto, con la particularidad de lo que le proponía la Atalanta, que era eso, emparejar un hombre a hombre por toda la cancha prácticamente. Ha sido el equipo más consistente en la excelencia a lo largo de la temporada, porque algunos suben, bajan sus prestaciones mes a mes. El Barcelona de repente parece que sí, luego parece que no. Real Madrid sabemos que su condición volátil y esta temporada mucho más. París Saint-Germain parecía desinflarse y todavía, como hemos hablado, siembra muchas dudas. Manchester City ni hablar. Y dentro de todos los equipos y el Arsenal es el otro, ¿no? Arsenal y Bayern han sido los más constantes. El Arsenal es un equipo que a todas luces va a menos, y el Bayern es un equipo que no me animaría a decir que va más, porque ha tenido grandes actuaciones esta temporada. Han sido realmente excepcionales los momentos del Bayern Múnich en donde no ha fluido. Ya no solamente estoy hablando de partidos malos, que sí los ha jugado, pero pocos, sino realmente en momentos de los partidos que digas qué espesó anda el Bayern o ya se conformó. Yo creo que ahí está la clave. El trabajo de Vincent Kompany no solamente es a nivel táctico, que es un equipo vanguardista, que es un equipo con las líneas adelantadas, que es un equipo que presiona, que muerde, sino mentalmente es atípico, ¿no? Un equipo tan superior a sus rivales que quiera seguirlo siendo cada minuto, cada partido, como fue el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero claro, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, con todo el mérito que tiene, era el Bayer Leverkusen y quería disfrutar su momento, y era ahora o nunca. Para un equipo como el Bayern Múnich, tan acostumbrado a ganar equipos como el Atalanta o a sus 17 rivales de la Bundesliga, no es tan normal ver esta búsqueda de la excelencia partido a partido, y eso es un trabajo mental, no solamente futbolístico. Es decir, no es que Kompany sea un motivador, que claramente es un gran estratega, pero tiene las dos cosas, ¿no? Y eso se observa. Ahora, veíamos en el tópico anterior si fue la noche perfecta. Evidentemente no fue perfecta, porque lo de Alphonso Davies es una pena terrible. Sí. Cuando un jugador, tras una larga ausencia, regresa y se lesiona, ya son malas noticias. Pero si regresa, se lesiona y luego vuelve a regresar y se vuelve a lesionar, ya son terribles. Y si le pasa una tercera ocasión, entonces ya tenemos que empezar a hablar con mucho cuidado de la carrera de Alphonso Davies, desgraciadamente, ¿no? Hay un punto negativo que nos arrastra lo que venimos hablando del Bayern Múnich, porque si buscamos puntos negativos, los encontramos claramente en los laterales. Es un equipo vulnerable en el centro de la defensa. Si este señor que vemos en pantalla, Upamecano, está como ha estado recientemente, no va a haber problema. Pero sabemos que Upamecano, en el momento menos pensado, te comete errores que te hacen perder eliminatorias, ¿no? Contra el Atalanta no va a ser, contra el Real Madrid, si acaba siendo el rival, necesitará de un Upamecano que no se equivoque, porque claramente la solución no va a estar en poner a Kim Min-jae y a Jonathan Tah. Tiene que ser un Upamecano líder de defensa, atento, que anticipe, que haga su trabajo como suele hacerlo, muy bien lejos de la portería, porque cuando no lo hace es cuando realmente se nota los riesgos que toma este Bayern Múnich. Los laterales lo hemos hablado hasta el cansancio. Stanisic es un jugador que está haciéndolo bien dentro de Correcto. Todo. Laimer no son laterales. Stanisic no te hace un centro bueno, tienes que centrarte 20 veces para que uno encuentre su destinatario. Y Laimer es un jugador muy útil, pero no es un jugador fuera de serie. Ahí, obviamente, no lo va el Bayern Múnich a enmendar. Vamos a ver cómo sobrevive con eso. Todos los equipos tienen retos y áreas de oportunidad. Ahí es un área de oportunidad que no va a mejorar mucho el Bayern Múnich en realidad. Pero el hecho de jugar como jugó contra el Atalanta, una Atalanta motivada, una Atalanta sin nada que perder en casa, envalentonada tras ganarle al Borussia Dortmund, sin Harry Kane, exacto. ¿no? Porque ¿cuánto hemos hablado del Bayern Múnich? Y no hemos dicho, no jugó Harry Kane.
y además el repuesto de Harry Kane, que está muy, muy lejos del nivel de Harry Kane. Y dos últimas palabras que ya las mencionaste. Michael Olise. Michael Olise es un jugador que todavía no tiene la prensa, tiene las estadísticas, tiene el juego, tiene las sensaciones. Cada balón que toca, notas que es un jugador distinto, cada control de pelota, cada regate, cada pausa, la manera en la que camina incluso. Es un jugador, a ver, hay muchos jugadores muy, muy buenos. Jugadores únicos, pues como la palabra lo dice, no hay. Y este señor es un jugador único. Michael Olise, yo creo que no baja la cabeza ni para atarse los zapatos. Es increíble. No, conduce siempre, o sea, la cabeza siempre la tiene levantada y siempre tiene en mente dónde están el resto de... Y siempre camina, no lo ves correr hasta que acelera y ya no lo viste. No, es increíble, es increíble. Tenemos una curiosidad de este partido, ¿sabías qué? Que nos tiene preparada la producción. Es el cuarto club en la historia de la Champions en marcar 6 goles en un partido de fase de eliminación directa fuera de casa. No es extraño, Alexis, porque el Bayern, yo recuerdo una eliminatoria cruel hace, creo que fueron 9 años contra el Arsenal, que le acabó metiendo 10 goles en 2 partidos. El Bayern, es lo que dice Barak, cuando llega a marzo, es como nosotros, como fuera de juego, es cuando realmente le gusta al Bayern resucitar. Pero otro punto importante también es lo que decía Barak, sin Harry Kane, y con Nico Jackson como delantero centro, y el equipo funcionó como un relojito, es tremendo. Sí, bueno, y recuerdo un 1-7 a la Roma hace también algunos años en una eliminatoria de Champions. Al Shakhtar también creo que le ha metido una abultada cifra. Sí, en estas fechas la verdad que el Bayern suele dar... 8 al Barcelona. Sí, es verdad, 8 al Barça. Sí, suele dar un buen nivel. Partido único. De todas formas, si el problema del Bayern son los laterales, tanto Stanisic como Laimer, bueno, se podría enfrentar a Kusainov y a O'Reilly, que tampoco es que estén a un nivel brutal, o se tendría que enfrentar a Trent Alexander-Arnold y al que ponga Arbeloa, porque parece que Mendy se ha lesionado. Con lo cual, por ahí ese déficit tampoco va a ser tan grande, porque más o menos va a tener enfrente ya sea el Madrid o ya sea el City, a dos equipos que tienen idénticos problemas en esa zona del campo. Yo creo que el Bayern, a diferencia, por ejemplo, de lo que acabamos de comentar con el Barça, que tiene a varios de sus jugadores en un momento delicado de la temporada, el Bayern ha conseguido en el mes de marzo la mejor versión de varios de ellos. Es el caso, por ejemplo, de Olise, es el caso, por ejemplo, de Gnabry, es el caso, por ejemplo, de Luis Díaz, incluso Nico Jackson, que ante la ausencia de Harry Kane aprovecha también su oportunidad. Bueno, lo de Harry Kane, el otro día había una película en la que había un juicio y había varios testigos preparados y en un momento determinado el abogado le dice al acusado, dice que ni testifiquen, esto lo tenemos ganado. Pues lo de Kane fue lo mismo, no hace falta ni sacarle, o sea, ¿para qué? ¿Para qué con el destrozo que estamos haciendo en Bérgamo esta noche, ¿no? Realmente con Harry Kane el equipo todavía es más coral y es más potente de lo que es ahora, y estamos hablando de un equipo en el que Musiala todavía no ha encontrado hueco. También estamos hablando de un chico que ha sufrido una lesión gravísima y realmente es un equipazo. Para mí ahora mismo se han invertido un poquito las tendencias en cuanto al favoritismo, y yo que llevo toda la temporada viendo al Arsenal como el gran favorito para ganar la Champions, ahora creo que el Bayern está un pelín por encima, sobre todo después de lo que hemos visto en esta eliminatoria, y el Bayern va a ser un rival durísimo. Va a ser un rival durísimo, bueno, como lo es siempre, tampoco estamos descubriendo nada del otro mundo. Y ya si encima pues vemos a un jugador como Stanisic hacer goles ya también, que yo ya ni recuerdo la última vez que marcó en Champions, no había marcado nunca, o Nico, como os decía, también hacer goles, o la versión de Gnabry, que hacía goles prácticamente en todos los partidos hace algún tiempo, pues es un equipo temible. Incluso con un portero jovencito, como es el caso de Urbich, que sustituyó el otro día a Neuer, y la verdad que no lo hizo nada mal el chaval. Sí. A mí lo que más me impresiona del tema del Bayern es que es capaz de poner a trabajar a fondo a Gnabry, que mira que era perezoso, y en la posición de media punta. No. Gnabry trabaja muy bien. Sí, es muy trabajador. Gnabry se activa cuando quiere, pero no. El hecho de trabajar sin pelota, tremendo, es la media punta. Lo que tiene Gnabry es que tiene no solamente... A ver, te compro que a veces puede ser que se active más que otras, pero tiene oficio defensivo, o sea, sabe defender. Otra cosa es que quiera. No solamente es correcto. Otra cosa es que quiera, Barak, ese es el tema. Sabe defender y lo hace muy bien.
Alexis, que aparte de manejar números, debe ser mentalista, porque era la pregunta con la que quería cerrar ya este último segmento antes de pasar a las previas del fin de semana. Para Alexis, el Bayern es el principal favorito. Barak y Vizca, ¿para vosotros también está número uno? Sí. Yo tengo algunas dudas con el Bayern, sobre todo atrás. El arquero está lesionado Neuer, el arquero que atajó, Urbik creo, terminó con un problema físico, no sea cosa que tenga que atajar Ulreich. Entonces, vamos a ver, hay una fecha FIFA en el medio, quizás se pueda recuperar alguna de los fundamentales del fondo, pero ese es el único punto. Yo te diría que sí, que por cómo viene, y por cómo viene por liga, y por cómo viene por temporada, el Bayern parece el más fuerte. Aparte terminó segundo, ¿no? Claro. Que si hemos visto al Arsenal con dudas, empatar el partido con un penal muy dudoso, habiendo tenido un partido espeso o no, lo siguiente... contra un Bayer Leverkusen que creo que es más de lo que mucha gente piensa. Y eso que no hemos hablado del Bodo Glimt. Hay 5 eliminatorias que han empezado con 3 goles de diferencia, 3 o más goles de diferencia, y de las 5, la del Bayern es la única que lo ha hecho un cabeza de serie. En las otras 4 son todos equipos que vienen de la repesca. O sea que hay bastantes opciones de que veamos en cuartos de final a 4 o 5 equipos, incluso más equipos que tuvieron que jugar la repesca que los que no tuvieron que disputarla. Y eso, amigo, reafirma tu teoría, a la cual yo suscribo, que la primera fase es una auténtica milonga que no sirve o que jugaron en casa y es más natural que un equipo en casa golee. Bueno, el año pasado el campeón de Champions... Es natural que el de casa gane, lo que no es natural es que gane 5-2, 3-0 y 5-2. O sea, han sido goleadas. Realmente el Bodo ha ganado por 3, el Madrid ha ganado por 3, el Paris Saint-Germain ha ganado por 3, ¿quién es el otro? El Atlético de Madrid ha ganado por 3. O sea, no son resultados, son eliminatorias casi decantadas, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya tremendo repaso, y eso que nos duele en el alma, no hemos podido hablar a profundidad del Bodo ni del bodrio de partido que hizo el Arsenal en Leverkusen, pero tenemos que ir a los partidos del fin de semana. Alexis, ¿qué nos tienes preparado para calentar lo que se nos viene este fin de? Bueno, tenemos 3 partiditos de mucho interés, sobre todo viendo esta resurrección del Real Madrid, pues igual hay liga, ¿no? Igual hay liga, esos 4 puntos de ventaja todavía no, del Barça todavía no es una ventaja definitiva, si bien es cierto que en ese Barça-Sevilla, que me parece un partido bastante atractivo esta jornada en la Liga, el Sevilla lleva muchos años sin ganar en el Camp Nou. La última victoria la consiguió por Copa del Rey en el año 2010. Era el Sevilla de Manolo Jiménez y fue la primera vez que Guardiola perdió un título como técnico del Fútbol Club Barcelona. Fue el partido de Chigrinsky, ¿no? Que Chigrinsky jugó de titular, sí, Diego Capel estaba en el Sevilla. Eso es, y Capel marcó el segundo gol, el otro creo que lo marcó Negredo, si no me falla la memoria, y el Sevilla eliminó al Barça. Pero en Liga, el Sevilla no le gana al Barça desde la famosa pañolada a Joan Gaspar en el año 2002, en la que esas imágenes son increíbles. Si alguien no las ha visto, se las recomiendo que miren a Gaspar en el palco de pie, impertérrito, aguantando Alexis, yo estaba aquel día en el Camp Nou trabajando para una tele local en Barcelona. Aquel día tuvimos que salir, varios periodistas que estábamos grabando con cámaras y tal, tuvimos que salir por piernas porque los Boschus Noise montaron una revuelta después de aquel partido con la imagen esa de Gaspar, que parecía Don Tancredo ahí sin moverse, y le cayó, o sea, que son los tiempos más oscuros del Barça a principios de los 2000. Y yo tuve que salir corriendo, pero con la cámara encendida, vendimos aquellas imágenes a Canal Plus España y todo, de los ultras persiguiéndonos y todos corriendo escaleras para arriba en el Camp Nou. Sí. Fue la etapa previa a la llegada de Laporta, en su primera etapa. Culminó 5 años del Barça en blanco sin ganar ningún título, y aquel día el Sevilla ganó 0-3 con goles de Casquero y un doblete de Toetli. La verdad es que esto que le pasa al Sevilla en el Camp Nou no solamente le pasa en el Camp Nou, le pasa también en campo del Madrid y en campo del Atlético de Madrid. Esta estadística me parece una locura, pero el Sevilla lleva sin ganar en campo de uno de los 3 grandes del fútbol español en Liga 18 años.
La última victoria fue en el Bernabéu, ganó 3-4, era el Sevilla. Bueno, es que ves aquella alineación del Sevilla con Luis Fabiano, con Canuté, con Renato, Romaric, bueno, y la comparas con la de ahora y te entran ganas de llorar, la verdad. Pero desde aquella victoria 3-4 ante el Madrid de Schuster, a Schuster le echaron un poquito después de decir, bueno, pues creo que fue ese fin de semana, porque creo que al fin de semana siguiente jugaba en el Camp Nou, dijo que no podían ganar allí y creo que le echaron ese mismo fin de semana. Desde entonces el Sevilla suma 51 partidos seguidos en campo del Atleti, en campo del Barça y en campo del Madrid sin ganar. En esos 51 partidos sobre 153 puntos, el Sevilla ha sacado 10. Es una auténtica barbaridad. El Sevilla tiene la opción de hacer doblete ante el Barça. Recordabas que le ganó en la primera vuelta 4-1. Creo que es la única vez que el Sevilla esta temporada ha dado la talla realmente. Fue un partidazo de la gente, de los jugadores de Almeida. La última vez que el Sevilla le ganó los 2 partidos de una liga al Barça fue en el año 95. Era Luis Aragonés, el entrenador del Sevilla. Y 3 nombres propios del Barça. Lamine Yamal, por un lado, lleva 14 goles en esta liga y está buscando ser el primer jugador menor de 19 años en marcar 20 goles en una temporada en Primera División. El que más cerca se quedó fue Raúl, que en la frontera de los 19 años marcó 19 goles en la temporada 95-96 y son 2 nombres que hemos hablado antes del Barça, ¿no? El momento malo que atraviesan Ferran y Lewandowski. Ferran ha marcado 2 goles en los 16 partidos que ha jugado en enero y lleva 9 seguidos sin marcar. El último gol se lo marcó al Elche a finales de enero y Lewandowski tampoco, le va un poquito mejor, pero tampoco mucho mejor. Lewandowski en los 16 partidos que ha jugado en enero ha hecho 6 goles. Ahí creo que está el principal problema que está teniendo el FC Barcelona en este tramo de temporada, porque el año pasado también le hacían muchos goles, pero claro, como todos los días marcaban Rafinha o Lewandowski o Ferran o Lamine, pues los problemas eran menos, pero este Barça con un 9 que no acaba de encontrar acomodo y racha goleadora, pues por ahí se le están yendo muchas oportunidades. Eso va a ser el domingo. El sábado el Madrid juega ante el Elche en el Santiago Bernabéu. ¿Qué hay que esperar del partido, amigo? Bueno, el Elche está en caída libre. El Elche no ha ganado ni un partido en el año 2026. Entre Liga y Copa son 4 empates y 7 derrotas, hasta el punto de que tras el último partido de 2025 el Elche estaba octavo. Y eso ahora mismo en la Liga Española es plaza europea, porque sabemos que ayer, tras la victoria del Madrid y el empate del Leverkusen, en España se puso segunda en el coeficiente UEFA y ahora mismo tendría un 5º representante en Champions y por tanto habría hasta el 8º puesto, tendría plaza europea. Pero en apenas 3 meses ha pasado de pelear por Europa a estar el 17º y a un punto del descenso. Si a eso le unimos que el Elche nunca le ha ganado un partido oficial al Madrid en su estadio, donde ha jugado 26 veces y solamente ha rascado 5 empates. De hecho, el único equipo que ha jugado más veces en campo del Madrid sin ganar nunca es la Unión Deportiva Las Palmas. 41 visitas, 5 empates, 36 derrotas. Y lo que comentabas también antes tú, Alex, el Elche, en su casa, por supuesto, ya hemos dicho que fuera no lo ha hecho nunca, no le gana al Madrid desde el año 78. Era el Elche de Roque Olsen, una buena versión de aquel equipo que estuvo muchos años seguidos en Primera División. Ganó 3-1 con goles de Antón, de Gómez Boglino y de Félix. Barak, al Elche le pasa un poquito, lo hemos hablado, como al Rayo Vallecano de Paco Gémez, ¿no? Que arrancó muy bien, todo el mundo además alabando su estilo de juego, los violines y tal, pero cuando las cosas se ponen duras no tiene un plan B tampoco y si no tienes un plan B con el Elche, lo tienes complicado. Sí, a ver, está siendo víctima de su éxito en la primera vuelta y benditos puntos que sacó en la primera vuelta, ¿no? Porque si no ahora estaríamos hablando de un equipo ya con muy pocas probabilidades de permanencia. Entonces, la figura del técnico y su nombre y apellido va cambiando, pero sí es este romanticismo, estas ganas de hacer las cosas diferente, con un equipo que ha probado que puede hacerlo, pero que cuando va perdiendo la frescura y los rivales ya pueden anticipar de qué va este equipo, pues ya no se dejan sorprender tan fácilmente. Esa es la historia del Elche esta temporada, que va a acabar sufriendo para mantenerse en Primera División. Y en la Premier, Alexis, tenemos el Mikel Arteta Invitational, ¿no? El Mikel Arteta Classic. Sí, señor, sí, señor. Contra sus ex va a jugar Arteta. Un partido
que tradicionalmente le cuesta mucho al Everton. En la era Premier League, el Everton solamente ha ganado en 2 de 33 visitas al campo del Arsenal. La última visita fue por un autogol de Leno. Y la primera fue en el año 96 y quiero recordar al goleador que le dio el triunfo al Everton, porque es uno de mis jugadores fetiches de aquellos años en la Premier League, que fue Andrei Kanchelskis. ¡Hombre! Sí, señor, un grandísimo futbolista que, bueno, es futbolista de culto de los años 90 de la Premier, luego no tuvo una gran continuidad, ni siquiera en su selección le vimos hacer grandes cosas, aunque estuvo en la Eurocopa del año 96 con la selección de Rusia, pero sí, aquel día el Everton ganó 1-2, había marcado Ian Wright el primer gol del partido y luego con Graham Stuart y con Kanchelskis remontaron los Toffees. Y dos detalles o dos datos que me parecen bastante curiosos. El primero es que el Everton es el equipo que más veces ha jugado en casa de un líder de la Premier League sin ganarle nunca. Son 31 precedentes y en esos 31 partidos el Everton ha sacado 7 empates y ha encajado 24 derrotas. El siguiente de la lista es el Newcastle, que ha jugado 22 veces en campo de un líder sin ganar nunca, y el siguiente es el Fulham, con 17 partidos. Y el otro detalle es que este Everton es un Everton muy peligroso fuera de casa. En los últimos 9 partidos solamente ha perdido uno, el de Stamford Bridge, que perdió 2-0 ante el Chelsea. Si hacemos una clasificación de la Premier League solo con los partidos de fuera de casa, el Everton es tercero, solamente por detrás del Arsenal y del Chelsea, y está empatado a puntos con el Manchester City. Así que, a pesar de lo que hemos estado hablando y de que históricamente es un campo que le cuesta mucho, ojo con este Everton, que sobre todo fuera de casa este año está siendo peligrosísimo, aunque tampoco pasa gran cosa, porque estamos viendo tropezar mucho al Arsenal, pero luego viene el City y tropieza también, con lo cual realmente la ventaja se mantiene. Esa referencia. Que hay un tema con David Moyes también, que en 100 años dirigiendo creo que ha sacado una victoria más o menos reciente, además, en campo de un Big Six. Sí. Pues fíjate. Perdió siempre o empató en el mejor de los 100 años. Yo de David Moyes cuando se fue de la Real Sociedad decidí olvidarle de mi... Es verdad. Mira, has desbloqueado un recuerdo. No me acordaba que había pasado por la Real Sociedad. Lo de Kanchelskis, los que jugamos al PC fútbol mítico en los años 90, ¿sabes? Porque tenía un 99 de velocidad. Era un jugador que lo tenías que fichar sí o sí. Vizca, ¿por dónde puede ir el partido? El Arsenal, además, que irónicamente encajó un gol de saque de esquina precisamente en la Champions en Leverkusen. Es uno de esos partidos que lo puede complicar. El último partido que ha perdido ha sido contra el Manchester United. Y sobre todo porque me parece que el Arsenal ahora... el otro día uno de los periódicos principales de Inglaterra publicaba que el Arsenal está a 19 partidos de ganar 4 títulos y que no le quedan tantos partidos complicados en el papel más allá de lo que le pueda llegar a dar la Champions en sí, que ahora lo enfrentaría, si pasa, a Bodo Glimt o a Sporting Club de Portugal, si es que el Sporting genera la remontada. Entonces, como que esos 4 títulos eran posibles. Yo creo que mucho pasa por esta semana. El City está golpeado también. Viene de caer frente al Madrid y estará pensando en el partido del Madrid, pero también el Arsenal tiene que estar pensando en que no pudo romper el encuentro frente a Bayer Leverkusen, que Moyes es un entrenador que sabe defender muy bien y que sabe plantear muy bien los partidos, y que después lo enfrenta a la final de la Copa de la Liga, la primera posibilidad de ganar un título después de haber conseguido la FA Cup en 2020. O sea, una semana decisiva como muchas que le quedan de aquí al final de la temporada del Arsenal. Ojo entonces dónde estará el foco, aunque por lo visto todos están distraídos con algo en estos momentos donde hay tanto... Sí, esa es la gran ventaja en la Premier si eres el líder, que todo el mundo está enfocado en varias competiciones a la vez. Un empate no te viene mal. Un empate tampoco, porque como decía Alexis, todo el mundo... No tiene que ganar los 19 partidos, eso es lo que decían. Puede empatar, puede perder alguno y aún así llegar a ese gran objetivo. Que no se lo digan a Arteta, porque entonces sí que sale con el freno de mano echado. El otro día estuvo a punto de perder. Arriba. Así que no Pero bueno, señores, ha sido un auténtico placer. Me encantan estas charlas de fútbol tan chulas que tenemos y no sé si os parece que el lunes nos volvamos a encontrar para hacer la previa de estos partidos de vuelta de la Liga de Campeones. ¿Cómo lo veis? Perfecto. Maravilloso. Me parece hasta pocos días. Yo lo haría todos los días de la semana.
Yo también, porque esta charla la verdad que las disfruto muchísimo. Pero de momento, si producción no dice lo contrario, nos vemos aquí el lunes. Que esperemos que hayáis disfrutado mucho. Y nada, esto, el lunes le sacamos puntita ya a los partidos de vuelta de esta jornada apasionante de los octavos de final de la Liga de Campeones.